Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver un problema sobre circuitos combinacionales. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Bueno, pues en primer lugar, cómo calcular la tabla de verdad de un circuito de control en función de unos parámetros que nos va a ofrecer el problema, a partir del cual tenemos que resolver. Vamos a ver cómo se pueden expresar las funciones en forma tanto de mini términos como de maxi términos. Vamos a ver la diferencia que existe entre esa lógica, la lógica positiva, utilizando los unos, o la negativa, utilizando los ceros. Vamos a ver una simplificación de funciones empleando un método conocido como diagrama de Karnaugh, donde vamos a emplear un método gráfico para aglutinar términos y conseguir obtener elementos comunes que nos van a permitir simplificar de forma poderosa la función. De hecho, la función que obtendremos será la forma más simple posible de la solución de esa función del problema. Y por último vamos a ver cómo se puede implementar con puertas lógicas esa función mínima que hemos obtenido a partir de la simplificación por diagrama de Karnaugh. También se puede obtener por medio de una simplificación en funciones algebraicas, pero bueno, eso es objeto de otro problema que ya existen en FDT en la web principal y que haremos también más adelante. Bien, pues vamos a ver el problema que nos va a permitir resolver todas estas cuestiones. El problema nos dice que quieren controlarse dos bombas, bomba B1, B2, haciendo uso de un circuito digital combinacional, que es el que estamos estudiando de control, que funcionará siguiendo unas premisas. Las premisas son, bueno, pues que aquí tenemos el depósito, si os fijáis, aquí a la derecha, tenemos el depósito con dos sensores, sensor C, sensor D. El sensor C es el equivalente a tener un control de cuál es el mínimo nivel a partir del cual podemos tener problemas si desciende el nivel por debajo del mismo. El nivel correspondiente al D, estaría aquí arriba, y sería el nivel máximo que nosotros le queremos conferir al tanque, al depósito, para que si supera esa cantidad, pues ocurra otra serie de funciones. Luego tenemos un pozo del que las bombas van a absorber, van a tomar el agua para impulsarla por medio de estas bombas B1 y B2 hasta el tanque. Y por último tenemos dos sensores de temperatura, T1 y T2, que lo que van a hacer va a ser localizarnos en qué momento la temperatura de la bomba, como una máquina que es, se calienta cuando funciona, pues cuándo puede llegar a ser peligrosa. Y en función de esto, pues vamos a tener que adoptar una serie de medidas. Bueno, pues nos dice que cuando el agua se encuentre entre los sensores C y D, estamos hablando de unas condiciones normales, es decir, no está ni entre el mínimo ni en el máximo, pues lo que hará será que funcionará la bomba 1, salvo que la temperatura, este sensor de temperatura de la bomba 1, que tiene un límite ya prefijado de seguridad, pues funcione. Y en ese caso detendrá el funcionamiento de la bomba 1 y por lo tanto, como el circuito tiene que seguir funcionando, entrará en funcionamiento la bomba 2, que es lo que nos dice aquí. Bien, pues ese límite nos vendrá indicado por la activación del sensor T1. Es decir, si el sensor T1 está a 1, que será positivo, indicando activación, significará que la bomba 1 tiene que desconectarse. Nos dice que si el nivel de agua se encuentra por debajo de C, es decir, estamos en un nivel peligroso de quedarnos sin agua, con un riesgo importante, pues entonces tenemos que rápidamente llenar el depósito y para ello recurrimos a las dos bombas. Nos dice que si hay un fallo en los sensores de nivel, se activará D, por ejemplo, sin activarse C, entonces ambas bombas se detienen. Lógicamente no puede activarse el sensor D sin haberse activado previamente el nivel C, porque el agua tiene que ir poco a poco subiendo su nivel, con lo cual tiene que pasar antes por el primer sensor. Si se activa el segundo sin que se haya activado previamente el primero, significa que hay algún tipo de error. Y en este caso, para evitar problemas de funcionamiento, pues lo que hacemos es que detenemos las dos bombas. Luego ya el circuito, si estuviéramos haciendo un circuito mucho más complejo o más depurado, pues activaría una señal de alarma, que iría una centralita de control, etcétera, etcétera. Nos dicen que por último los sensores de temperatura T1 y T2 harán que la bomba respectiva se pare si se activa su sensor. Es decir, si el sensor T1 se pone a 1, que sería funcionamiento, la bomba 1 se detendría. Si se activa el sensor T2, T2 se pone a 1, la bomba B2 se detendría. Nos dicen que hallemos la tabla de verdad del circuito de control, las funciones obtenidas en forma de tanto mini términos como maxi términos. Nos dicen que simplifiquemos la función haciendo uso de los diagramas de Karnaugh. Y por último dice que implementemos el circuito con puertas de 3 entradas. Esto es importante que lo sepamos porque los circuitos se pueden implementar de muchas formas en función de las prescripciones, de las acotaciones que nos obligue. En este caso nos dan 3 entradas, que es un elemento normal, y esto pues, nos va a permitir poder jugar con 3 puertas por cada entrada, que nos va a reducir el número de puertas lógicas que vamos a necesitar. Bien, pues teniendo en mente esto, vamos a ver un avance más con esta distribución de nuestro dispositivo y vamos a ver cómo planteamos el problema. Bueno, pues lo primero, hemos dicho cuáles son las condiciones, es plantear nuestra tabla de verdad. Para nosotros las funciones de entrada serían los dos sensores de temperatura,
y los dos sensores de llenado. Estos son los 4 elementos que para nosotros son clave. Y nosotros, como elementos de salida, la función de salida que vamos a tener son 2. Uno para la bomba 1 y otro para la bomba 2, donde vamos a ver dónde funciona cada uno de ellos. ¿Ven? Estos serían las tablas correspondientes. Vamos a ver algunos casos para que esto lo dejemos claro. En principio nos dice, si los sensores de temperatura T10, T20, significa que ni T1 ni T2 ha superado la temperatura que nos indica, no llega a funcionar el nivel C, no llega a funcionar el sensor del nivel D, significa que el agua está por debajo de C y de D y sin problemas en la bomba, con lo cual entran a funcionar tanto la B1 como la B2. Luego las dos estarían a 1. Pasamos al siguiente caso, donde tendríamos todo 0 en menos 1, donde significa que estamos en el caso D. Significa que el caso D nos indica que está activo el sensor D sin estar el C. Este es el caso de error. ¿Por qué? Porque tenemos el nivel de superior activado sin que el nivel C, que es inferior, se haya enterado de que el nivel del agua ha subido. Esto es un caso de error y por lo tanto ambas bombas pasan a detenerse, a estar a posición 0. Tenemos que los sensores no se activan y tenemos que el 1 está activo y el D no está activo, con lo cual actuaría la bomba 1, puesto que el sensor de temperatura 1 no indica un error en la temperatura de la bomba. Si están los dos sensores activos, tanto el C como el D, significa que hemos superado el nivel de D, con lo cual las bombas no tienen que funcionar, no por fallo de funcionamiento, sino porque tenemos un nivel suficiente como para que las bombas dejen de captar agua. Por lo tanto, las dos bombas se detienen. En caso de que tengamos los dos niveles a 0, en este caso tendríamos los dos niveles sin activar, significa que todavía el nivel del agua no es suficiente. Sin embargo, tenemos que el sensor de temperatura de T2, estamos hablando de que da un problema. Si da un problema el sensor de temperatura, significa que la única bomba que puede funcionar es la bomba 1, luego esta será la que funcionará. Bien, pues si tenemos por ejemplo el nivel C con el nivel de temperatura T2 activo, pues seguimos funcionando con la temperatura, con la bomba 1 en este caso. Hemos dicho, si tenemos 0, 1, 1, 1, es decir, tenemos los dos sensores activos, da igual el sensor de temperatura lo que marque, puesto que si los dos sensores están superados, la bomba no tiene que funcionar, con lo cual siempre que tengamos 1 y 1 en C y D, las dos bombas van a estar detenidas. Eso no ocurre en este otro caso, que también tenemos las dos bombas detenidas, y en el último caso, donde también tenemos las dos bombas detenidas, aunque los dos sensores nos estén dando una señal de alarma. Bien, si por ejemplo tenemos T1 con actuación y tenemos que los dos niveles están detenidos, es decir, no se alcanza el nivel más bajo y tendríamos que empezar a funcionar con las bombas, pero resulta que la bomba correspondiente al sensor 1 está activo por exceso de temperatura, la 2 está correcta, luego será la 2 la que empieza a funcionar, siendo la 1 la que se detiene. Si lo hacemos al lado contrario, es decir, superamos 1 sin alcanzar 0 el sensor de llamada, significa que estamos en un nuevo caso de error. Hemos pasado todo lo que sea situación en C y D 0, 1 significa que tenemos un fallo. Luego 0,1 será 0,0 en las dos bombas. 0,1 aquí, 0,1 aquí también es fallo. Y lo hemos visto en los anteriores que 0,1 es fallo y que 0,1 también es fallo. Bien, nos quedaría por ejemplo el caso de 1,0,1,0, es decir, supera el nivel C, pero el sensor 1 está activo, con lo cual hay que funcionar la bomba 2. En este caso supera los dos niveles, no funcionan. Aquí tenemos que los dos niveles no se han alcanzado, pero los dos fallos están activos, luego las dos bombas están defectuosas. Significa que aunque hace falta agua, ninguna va a funcionar porque si no se quemarían los motores. En este caso estamos igual. Siempre que los dos sensores estén activos, da igual la situación en la que se encuentren los sensores, ninguna bomba va a funcionar. Por eso estos están todos en posición de 0. Bien, esta es nuestra tabla. Ahora tenemos que analizar qué ocurre en la bomba 1, qué ocurre en la bomba 2. Dentro de lo que va a ocurrir en la bomba 1, vamos a estudiar qué ocurre en la bomba 1, suponiendo que estudiamos los casos en los que vale 1 la tabla, serían los mini términos, y luego los casos en los que vale 0 la tabla, que serían los maxi términos. Vamos a verlo. Para la bomba 1, si estudiamos los min terms, estamos estudiando, esto se expresa de esta forma, porque si son mini términos, lo que se emplea son sumatorias de productos. Entonces aparece lo que es un símbolo de sumatoria y aparece un 4 en la parte del extremo inferior del sumatorio, que corresponde a los 4 elementos de entrada que tenemos para nuestra función. Y nos dicen que cuáles son los elementos que tenemos que sumar. ¿Cuáles son esos elementos que vamos a sumar? Pues son todos los que hagan que la bomba 1 valga 1. Trabajando en mini términos, nos fijaremos en el elemento 1. Los tenemos aquí marcados. Serían el caso 0, el caso 2, el caso 4,
y el caso 6. No hay ningún elemento más en la tabla de B1 que aparezca que tenga 1. Por otro lado, ¿qué ocurre si tomamos los maxterms? Estamos tomando los ceros de la misma función B1. Con lo cual tendríamos un productorio, porque estamos trabajando en este caso con un producto de suma de términos, con lo cual sería un productorio de 4 entradas, siguen siendo las mismas 4 entradas, afectadas a B1. En este caso vamos a tomar cuáles son las posiciones que hacen 0 esa columna. Y las que hacen 0 sería la posición 1, la posición 3, la posición 5, la posición 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y por último la 15. Todos lo relacionamos aquí de esta forma. Bien, para la bomba 2, estamos ahora viendo la columna de los datos de la fila en violeta. Bien, pues en minterms tenemos también 4 términos, porque son los mismos 4 elementos de entrada. Tendríamos que hacen 0 la función B2, perdón, hacen 1 la función B2, el elemento 0, el 8 y el 10. No hay más términos que hagan 1 esa función. Para maxterms, todo lo demás, todo lo que no hace 1 son 0. Con lo cual serían los que ocupan la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Y todos ellos se expresan como un productorio porque serían productos de suma. Bien, vamos entonces a hacer aquí como una especie de recopilatorio para que esto lo tengamos claro, lo tengamos en mente cuando hagamos los diagramas de Karnaugh y vamos a plantear nuestro diagrama. Bien, para la bomba 1 planteamos un diagrama con minterms y otro diagrama con maxterms. Vamos a plantear T1 y T2, que son las dos primeras entradas, en la primera entrada de la columna, y C y D en la segunda columna, la segunda entrada. Aquí es importante que recordéis que los elementos que estamos trabajando en las columnas tienen que ser adyacentes, es decir, no pueden variar los dos términos al mismo tiempo. Entonces, yo tengo que expresar 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, aunque la tendencia sería poner el 1, 0 antes del 1, 1, no podríamos hacerlo, puesto que si yo cambio 0, 1 a 1, 0, intercambio los dos elementos, las dos cifras, con lo cual nos va a crear un problema de adyacencia. Sin embargo, si pongo el 0, 1 y el 1, 1, solamente cambio el 0 por el 1 manteniendo la segunda cifra idéntica. Y en todos los casos ocurre lo mismo. Igual no ocurre en la fila. Mantenemos el 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a recordar cuáles son estos elementos. Si yo, por ejemplo, evalúo la posición 0, la posición 0 para la bomba 1 sería esta columna, donde vale la T1, 0, la T2, 0, la C, 0 y la D, 0. Sería T1, 0 sería este, T2, 0, la C, 0 y la D, 0. Estaríamos hablando de la posición 1, 1 de la tabla. Y en esta le asigno un 1 porque estamos tratando con minterms. ¿Cuál es la siguiente posición? La siguiente posición es la 2, que sería 0, 1, la fila 2. Esta de aquí. 0, 0, 1, 0. Bueno, pues 0, 0, 1, 0 nos estamos yendo a esta columna. A esta casilla de aquí, que sería la primera columna, la cuarta fila. La siguiente sería la posición 4. Nos estamos yendo aquí, que sería la 0, 1, 0, 0. Bien, pues 0, 1, 0, 0 sería esta casilla. Y por último, el término 6, que sería este de aquí, sería la 0, 1, 1, 0. Luego sería 0, 1 en la fila 1, 0, nos quedaría esto. Bien, ya tenemos el 1, 1 y el 1, 1 en las posiciones correctas de mini términos. Pasamos a la tabla de maxi términos. Esto normalmente se realiza o bien la de mini términos o bien la de maxi términos. Lo estamos haciendo de forma comparativa para que entendamos que sale lo mismo de una forma o de otra, siempre que la lógica utilizada sea coherente. En este caso, lógicamente, todas las celdas que no son función 1 van a ser función 0. Pero lo podemos comprobar. Yo me voy a la columna de B1 y ocupo todas las posiciones y lo traslado a la tabla. Por ejemplo, la fila número 1 sería la 0, la 1, 0, 0, 0, 1, que vale 0, sería 0, 0, 0, 1. Luego aquí aparecerá un 0. La siguiente 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y aquí aparecerá un 0. La siguiente 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y donde corten las dos aparecerá esta fila y así lo podemos hacer con todas, dándonos cuenta de que todas las celdas que han quedado libres en la de mini términos estarán ocupadas por 0 en la de maxi términos y viceversa. Todas las columnas libres en la tabla de maxi términos ocuparán con posiciones 1 la correspondiente de mini términos. ¿Ven cómo vamos a agrupar esto? Bueno, pues la forma más sencilla es hacer las agrupaciones que se muestran aquí. Tenemos que agrupar elementos, aparte de los que estén aislados, que lógicamente ocupan su posición 1, pero eso no podemos simplificarlos con nada. Tenemos que ocuparlos de forma que ocupen o bien 2, o 4,
8, 16, 32, 64 posiciones agrupables. Podemos ir agrupando más términos en función de que aquí, en vez de tener solamente 4 entradas, consideramos 5 o 6 entradas. Es otra forma de cálculo que es parecida, pero hay que doblar el diagrama y será objeto de otro problema aparte. Bien, en este caso vamos a agrupar los términos. Podemos agrupar términos que sean adyacentes. En este caso, este elemento 1, 1 y esta posición 1, 1 son adyacentes. Os recuerdo que podéis agrupar elementos que estén en contacto, elementos que estén en la primera y en la última fila, en la primera y en la última columna, y por último, los que se encuentran en las esquinas de nuestra tabla. Todo ello agrupadas, tanto sean en esquinas diagonales como en las 4 posiciones de la esquina. Bien, pues aquí tendríamos el primer agrupamiento en mini términos, y si ahora nos vamos a maxi términos, podemos agrupar dos grupos de 8, que serían este grupo de aquí y este otro grupo de aquí. Ahora, ¿qué se trata? Se trata de hacer elementos comunes. Vamos a verlo. Para mini términos, si os fijáis, yo tengo que buscar cuáles son los elementos que son comunes a todo el grupo al mismo tiempo. ¿Cuál es el elemento que no se repite? O sea, que se repite en todos los casos. Por ejemplo, en la primera columna, en este elemento de aquí, vemos que se repite el 0, tanto para este elemento como para este. Este elemento 0 corresponde a la posición del sensor T1, pero este 0 se repite en este, que este elemento también comparte T1 con la primera casilla. Y este elemento comparte también este mismo T1. Luego los 4 unos que aparecen aquí comparten un T1 0. Como estamos estudiando mini términos, todos los términos cuya procedencia vengan de un elemento que vale 0 estarán negados. Luego aparecerá T1, que es el elemento común a los 4, y negado porque su valor es común y vale 0. Y estará multiplicado por ¿qué otro elemento? Bueno, pues el 0 y el 1, que sería el T2, cambia de los de una columna a la siguiente. El C cambia de la posición 0 para la primera fila a la posición 1 para la última fila, pero el D mantiene su valor 0 en la primera fila y en la última. Luego, como el 0 es constante para ambas filas, que recoge a todos los elementos de ese grupo, pues también será un elemento común, y como vale 0, estará negado. Luego, mi resultado de la función bomba 1 sería T1 negada por D negada. Nos pasamos a maxi término. Ahora la función cambia de filosofía. Ahora nosotros tendremos que agrupar los ceros, pero ahora los valores van a cambiar. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, que este grupo, todo este grupo, ¿qué elementos comparte? Bueno, pues no comparte en principio el C, porque el C para todos estos elementos va cambiando de 0 a 1. No comparte todos estos 8 elementos el D, porque el D cambia de 0 a 1, de 1 a 1 se mantiene, pero de 1 vuelve a cambiar a 0. Con lo cual aquí todo el grupo no mantiene ni C ni D. Tampoco mantiene T2, porque T2 pasa de 1 para los de esta columna a 0 en los de esta columna. Y el que sí mantiene, que vale 1, sería el correspondiente a T1. Pero como ahora estamos trabajando con maxi términos, en maxi términos los unos son negados. Y si valiera 0, sería sin negar. En este caso, ¿qué tendríamos entonces? Pues tendríamos T1 y negado. ¿Por qué ponemos un por? Bueno, pues porque en el grupo de maxi términos lo que tenemos son paréntesis que se multiplican entre sí y dentro del paréntesis aparecen sumas. Sin embargo, como aquí solamente tenemos un único elemento, hay un único sumando dentro del paréntesis. Luego, el paréntesis primero está compuesto solamente por el T1 negado y este se multiplica por lo que sale en el segundo paréntesis. ¿Cuál es el segundo paréntesis? El segundo grupo que tenemos. Y este segundo grupo tiene otros 8 términos. Estos 8 términos, ¿qué elementos comparten? No pueden compartir T1 porque T1 pasa de valor 0 en las dos primeras columnas a valor 1 en las dos segundas, con lo cual T1 no se comparte. No se comparte T2, puesto que pasa de 0 a 1, el 1 se mantiene y luego vuelve a cambiar a 0. No compartimos C, porque C pasa de 0 a 1, en la segunda fila vale 0 y C en la tercera fila vale 1. Pero sí compartimos D, y D vale 1, porque 1 en la segunda fila vale 1 para la tercera fila. Luego el elemento común es D. Y como aparece como aparece de valor 1 en los maxi términos, aparecerá negado. Y si nos fijamos, pues da igual hacerlo en mini términos que hacerlo en maxi términos. Vamos a la bomba 2 y vamos a hacer lo mismo. Agrupamos estos términos, nos aparecen 3 elementos aquí, y todo lo que no son esos 3 elementos
esos 3 unos que aparecen para la columna de mis términos, nos aparecerán como ceros en la correspondiente de más y términos. Los grupos, pues por ejemplo hemos tomado este elemento agrupándolo con este y este elemento agrupándolo con este. Luego vamos a tomar la primera celda con la última de la fila 1 y el último de la fila 1 con el último de la fila 4. En los más y términos, pues vamos a agrupar estos 8 elementos, luego vamos a agrupar estos 8 elementos en vertical, agrupando las dos columnas del medio, las dos filas del medio, y por último el elemento que nos queda descolgado, que es el elemento cuarto de la primera columna, pues lo vamos a agrupar con este de aquí para poder simplificar un poco más. Podemos agruparlos como nosotros nos convenga, y siempre que podamos agruparlo, aunque sea por pareja, nos va a simplificar algo el conjunto final. Bien, pues en el primer caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos, en el caso del primero, pues tendríamos que, por ejemplo, T1 lo tenemos aquí. Vamos a hacer el de este elemento de la primera fila con el de la última fila. Tendríamos que T1 es compartido, porque T1 vale lo mismo para los dos, con lo cual sería T1. Como estamos hablando de que mis términos son sumas de productos, lo vamos a ver aquí el resultado, todos los elementos que estén en un sumando estarán multiplicados entre sí. Luego el segundo elemento común que tenemos es el 0, para T sub 2. 0 lo comparte este y lo comparte este, con lo cual este 0 hace que aparezca T2 como elemento común y como vale 0, negado. ¿Qué más elementos se comparten? Bueno, pues aparecería el C que cambia de 0 a 1, C no es común, y D que vale 0 en los dos términos, con lo cual aparece también el D y como vale 0 en mini términos, aparece negado. Ya tenemos el primer grupo. Vamos a ver ahora los dos elementos de la primera fila, donde este aparece en dos grupos, cosa que es válida. Tendríamos que el T sub 1 aparece 0 en el primero y 1 en el segundo, no es un elemento común. El T sub 2 aparece como 0 en el primero y 0 en el segundo, es común y vale 0, con lo cual es negado. El C aparece como 0 en los dos términos, con lo cual aparece y es negado. Y el D aparece en ambos términos y es negado. Con lo cual nos quedaría que la función B2 sería T1 por T2 negado por D negado, más suma de productos. El segundo producto sería T2 negado por C negado por D negado. Si nos vamos a la correspondiente de más y términos para hacer la comparativa, vemos que nos quedaría esto. ¿Por qué? Vamos a ver el planteamiento. Vámonos al primer grupo. Nos quedaría el primer elemento, el T1 no es común, porque de la segunda a la tercera fila cambia de 0 a 1. El segundo, T2, sí es común porque vale 1 y aquí vale 1. Con lo cual nos quedaría este elemento de aquí pasaría como T sub 2 negado. Este elemento. Y ya no hay ningún elemento más común en ese productorio. ¿Por qué? Pues porque nos queda el C que cambia de 0 a 1 y nos queda el D que cambia de 0 a 1 en cada una de las filas. Con lo cual todo este grupo grande central nos quedaría como T2 negado. El siguiente paréntesis que se multiplica con el anterior sería el de un grupo, por ejemplo, el central, estos 8 elementos. Bien, pues ni T1 que cambia de 0 a 1 en la columna, por ejemplo, primera a la tercera, ni el T2 que cambia de 0 a 1 desde la primera a la segunda columna, nos van a ser comunes. El elemento C tampoco nos va a resultar un elemento común, porque tenemos que van a ir cambiando de 0 a 1 en este caso, aquí. Sin embargo, el D sí nos va a salir común, porque todos los elementos de este grupo comparten una D de valor 1. Con lo cual, como vale 1 y es más y término, aparece la D dentro del producto y negada. Como no hay más elementos compartidos dentro de ese grupo, el paréntesis se cierra teniendo dentro solamente la D negada. Y nos vamos al siguiente paréntesis que dentro va a tener términos sumando. Este sería el correspondiente a nuestro pequeño grupo que aparecería aquí dentro. Por ejemplo, este de aquí de 4 términos que estamos agrupando. Bien, pues si agrupamos estos 4 términos, ¿qué elementos tenemos? Bueno, pues tenemos, por un lado, el T1. T1 es común a estos 4 términos y vale 0. Como estamos en más y términos, los que valen 0 son sin negar, con lo cual nos aparece el productorio, este paréntesis con los elementos que estamos trabajando, como T1 sin negar. ¿Qué le sumamos dentro del paréntesis? Bueno, pues el T2 no podemos porque cambia. El C sí lo podemos mantener porque el C para estos 4 elementos vale 1. Con lo cual lo pondremos. Y como vale el elemento, estamos hablando de que vale 1 el C, pues sería C negado. Y el D no se incluye porque cambiaría de 1 a 0, con lo cual no tendríamos en cuenta. Si nos fijamos, nos aparecería como una especie de sacar factor común T sub 2 por D, ambos negados, T sub 1 más C. Si el paréntesis lo desarrolláramos, nos quedaría T sub 1 por T sub 2 negado por D negado, que es el primer sumando,
Y el segundo nos quedaría T sub 2 negado por D negado por C negado, que es el segundo sumando. Luego estas dos expresiones son idénticas a efectos lógicos. Bien, vamos a representar entonces recopilando las bombas. Si lo planteamos de forma de que vamos a plantear una serie de hilos, cada uno alimentado con una señal, la señal T1, T2, C y D, cada una corresponde a los sensores. Cuando el sensor se active, entrará en tensión el cable correspondiente a la línea que activa el sensor. Bien, pues tendríamos que la bomba 1, cuya función final sería esta, es el correspondiente producto de T1 negado por D negado. Bien, pues aparece un producto, esa función producto sería esta función AND que aparece aquí. Tenemos tres puertas porque nos han dicho que lo hagamos con elementos de tres puertas, pero realmente, aunque tengamos tres puertas, podemos dejar sin usar una o dos puertas. Bien, pues para negar la primera entrada T1 necesitamos una puerta NOT, con lo cual a la salida de la puerta tendríamos la negada de la entrada, que sería T1, y luego tendríamos la negada de D a la salida, sería D negado. Este punto es común a las dos líneas. Con lo cual, el producto de T1 negado por D negado sería el valor de la función B1, que la tenemos aquí. ¿Qué haremos con la bomba 2? Bueno, pues con la bomba 2 tenemos que poner primero una suma de términos y luego ese elemento multiplicarlo con tres entradas dentro de una función producto, una función AND, que sería la primera entrada correspondiente a la T2, la segunda la D negada y la tercera el paréntesis. Bien, pues la D negada la sacamos justamente de la salida de la puerta NOT anterior. La siguiente la podemos sacar de la negación de la toma del sensor T2, que aparece T2 negado, y la siguiente la ponemos con una suma, donde la entrada sería un T1 y la otra entrada sería un C negado de la señal C. Con lo cual nos quedaría T1 más C negado y sería el producto de D negado, T2 negado y el paréntesis T1 más C negado, dando solución a la implementación de funciones. Hay una forma de justificar esto también, que lo veremos en otro vídeo, donde se pueden implementar solamente con puertas NOR y con puertas NAND, con una función u otra. Esto es un problema muy extendido y se basa simplemente en utilizar una básica regla de la doble denegación cuando queremos trabajar solamente con suma o solamente con producto. Es una opción que os lo planteo para que lo hagáis y en futuros problemas pues resolveremos también este y otros casos similares para que no os queden dudas. Bien, pues hasta aquí este problema, que espero que haya sido de tu interés y espero verte por aquí en futuros vídeos que podéis encontrar fundamentalmente en la página principal http.es fdet.es. Gracias por tu atención y, como digo, espero verte por aquí pronto.